Bien, nosotros solicitamos que la demanda sea declarada fundada en todos sus extremos porque hemos cumplido con acreditar cada una de las pretensiones planteadas. En primer lugar, en relación a la pretensión de reposición, que tiene una pretensión implícita de desnaturalización de los contratos modales por servicio específico, hemos cumplido con acreditar que en la realidad de los hechos, bajo el principio de primacía de la realidad, existió un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Primero porque no se ha cumplido con los dos aspectos importantes para la celebración de esta clase de contratos modales, como son los celebrados por Ceylan y el demandante en la modalidad por servicio específico. Hemos logrado acreditar, señora magistrada, que los contratos de trabajo suscritos, los contratos de trabajo suscritos entre Ceylan y el demandante, se encontraban ligados, unidos de manera indisoluble con la actividad de promotoría y venta y el servicio, por ende, que le venía brindando Ceylan a Telefónica. Es decir, coadyuvaba la venta y la promotoría de los bienes y servicios de telecomunicaciones. Estos servicios hemos acreditado que continúan siendo brindados por Ceylan a Telefónica y han pasado más de un lustro, que de ninguna manera puede considerarse temporales. Si consideramos causa objetiva estos servicios, definitivamente no pueden ser temporales más de 10 años, e incluso, como no hay fecha de término de este contrato de franquicia como lo hemos acreditado, se van a prolongar por muchos años más. Entonces, hay unos servicios indefinidos, para lo cual contrataron al trabajador, para que brinde servicios también indefinidos. Sin embargo, hemos logrado acreditar, por ejemplo, con el correo electrónico, que pese a existir o a subsistir los servicios de promotoría y venta de Ceylan a Telefónica, al trabajador lo despiden, no la renuevan. ¿Cuál es la razón? Los contratos debieron haber sido renovados, incluso no con estas renovaciones de 3 meses o un mes, sino por el tiempo que dure el servicio específico, y eso también sería un contrasentido, porque no van a celebrar contratos temporales por más de 10 años, ya deben celebrar un contrato indefinido y debieron haberlo hecho desde el inicio. Por el otro lado, también, señora magistrada, el otro aspecto es que hemos acreditado de manera indubitable que las labores que realizaba el demandante eran o estaban relacionadas con la actividad principal de la empresa Ceylan. Telefónica también tiene esas actividades principales. ¿Cuántas veces van a tener que celebrar contratos modales? Por decirlo de algún modo, siempre. Porque en tanto el demandante no cometa falta grave, su vínculo laboral debería subsistir, porque la actividad principal es la de promotoría y venta, y van a necesitar siempre promotores de venta, si no deja de existir la empresa Ceylan. Para ello, señora magistrada, quiero mencionar algunas jurisprudencias en relación a la desnaturalización de estos contratos de trabajo. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en el expediente 10.777-2006, señalando concretamente lo siguiente: así se entiende que esta modalidad contractual no puede ser empleada para labores de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad contractual que le permite al empleador dar coberturas a aquellas labores temporales o estrictamente especializadas que no forman parte de las labores permanentes de la empresa. El trabajador realizaba labores permanentes relacionadas con la actividad principal de la empresa. La Corte Suprema no ha sido también ajena a ello y se ha pronunciado en el expediente, por ejemplo, 3292-2015, Callao. En este caso en específico dice: en síntesis, se colige que los contratos por servicio específico deben consignarse en forma expresa como requisitos esenciales el objeto del contrato, es decir, sustentado en razones objetivas y de duración limitada, cosa que no sucede en el presente proceso. Hemos probado, por ejemplo, en la cláusula segunda del contrato del 1 de abril del 2020, que no se señala cuál es la fecha de término de esta causa objetiva, entre comillas, y se evidencia eso, y eso se condice
con el contrato de franquicia ya oralizado porque no tiene una fecha de término, es indefinido, indeterminado. Los servicios van a continuar por muchos años más. Y uno más, la casación 15952-2015 Arequipa también señala que la esencia de esta modalidad de duración limitada, además, perdón, que es la esencia de esta modalidad, la duración limitada en el tiempo. Aunado a ello, se advierte que en las funciones desarrolladas, en un caso específico, del actor constituye labores permanentes de la entidad demandada, por razón por la cual decretan la desnaturalización de los contratos modales. Para culminar, señora magistrada, en cuanto al pedido, la pretensión del daño moral, nosotros nos apoyamos en las casaciones que ha emitido la Corte Suprema en distintos casos. Por ejemplo, en la casación 1594-2014 en Lambayeque, en el cual señala que el daño moral invocado se genera solo con la pérdida de trabajo. En la casación también 5423-2014-Lima, dice en relación a la indemnización por daño moral con ocasión de despido: todo despido injustificado, como en el presente caso, trae consigo daños a la persona que lo sufre por cuanto de una u otra manera deja de percibir remuneraciones que quedan en el desamparo económico. Más aún en un país como el nuestro, donde los puestos de trabajo son escasos. Consideremos, señora magistrada, que fue despedido en una época de pandemia, abril. La pandemia, el estado de emergencia inició el 15 de marzo del 2020. En el auge de la pandemia despiden al trabajador teniendo hijos, sin trabajo. Evidentemente lo que se genera con el despido es un daño moral. Y para culminar, en la casación laboral 4977-2015 Callao dice, en su considerando noveno, la prueba que acredita la existencia de un daño moral para el caso en concreto lo constituye básicamente el expediente donde queda establecido que el demandante fue despedido arbitrariamente. En consecuencia, nosotros solicitamos que se acoja y que se ampare este pedido de pretensión de indemnización por daño moral, porque el mismo expediente, los documentales, el mismo hecho probado de la configuración del despido incausado acredita per se un daño ya moral, porque el trabajador lo primero que siente al recibir esa noticia de manera repentina es preocupación, desazón, entra muchas veces en un cuadro de depresión en determinados niveles, porque en una época de pandemia se le priva de su única fuente de ingresos. En consecuencia, este daño moral es una consecuencia inmediata del despido, en este caso incausado. Por estas razones solicito que la pretensión sea declarada, o la demanda sea declarada fundada en todos sus extremos. Señora magistrada, solamente añadiendo que en el expediente, antes de culminar, 2875-2020, seguido ante el séptimo juzgado laboral de Trujillo, con la doctora Mía Fernández, en un caso idéntico, solamente cambiemos el nombre del trabajador, demandante. Ya se ha dictado una sentencia favorable declarando fundada la demanda, ordenando la reposición de un compañero del demandante. Gracias, eso es todo. Escuchar el alegato final del abogado de la parte demandante, por lo tanto, previsto por el artículo 47 de la Norma de